Hola, hola, buenas tardes, ¿se escucha? Muy bien, vamos a iniciar, chicos y chicas. Vamos a compartir pantalla, ¿ya? Buenas tardes. Un momento, por favor. Buenas tardes, mijo. Buenas tardes, ahora sí. Chicos y chicas, ¿cómo están? Tengan todos buenas tardes. Vamos a iniciar la presentación del día de hoy. Esta es la semana 3 y quiero iniciar con un pequeño video, ya que presenta el tema que vamos a desarrollar hoy. ¿Todos pueden ver la pantalla? ¿Me confirma, por favor? Sí, Miss. Ya, a ver. Hola, ¿tú eres Dani? ¿Escuchan el audio también? ¿O escucharon el audio? Sí. Sí, Miss, Ya, sí se escucha. ya, perfecto, ya. Iniciamos. Sí, ¿qué pasa, hermano? Tengo una duda sobre fonética y fonología. ¿Me puedes explicar? Claro, pero a mi manera. Fonología y fonética, ramas de la lingüística. En la fonología los fonemas son la guía. Unidades pequeñas, no significativas, sílabas. Para serte sincero, entidades abstractas representan los sonidos formadas por una de simultaneidad con rasgos distintivos para su claridad. Pertenecen a un sistema llamado fonológico, códigos establecidos que lo hacen más lógico. Ok, pero aún sigo teniendo una duda. ¿Qué es la fonética? Mira, te explico. La fonética estudia los sonidos como su producción, constitución acústica y también su percepción. Con acústica sabemos que analiza megahertz. Dentro de espectrogramas observamos lo que es. En la producción tenemos los alófonos, sonidos esenciales, la muestra en el micrófono. Clasificación de articulación, los sonidos diferentes y aquí la explicación. Oclusivas, fricativas, africadas. Al hablar de consonantes también hay clasificadas dependiendo el modo de articulación. Es como nos damos cuenta de su pronunciación. Nasales, vibrantes, dentales, palatales, velares, interdentales, alveolares, entre muchas más. ¿Qué creías? ¿Que esto era muy fácil? El aprender a hablar es más que solo parlotar. Así que dime, ¿qué es lo que has aprendido? Espero que este rap no haya sido aburrido. Ok, esto es lo que he aprendido. PBM, ejemplos de labiales. Espera un momento, creo que son bilabiales. KTD, ejemplo de oclusivo. Creo que lo he logrado, he alcanzado mi objetivo. Hola Lola, ¿lo has notado? He dicho un alveolar y lo tengo anotado. Gracias Dani por tu ayuda. Lo tengo todo claro, no tengo ninguna duda. Lo tengo comprendido. Gracias hermano, estoy listo. ¿Acaso me ves llorando? Helga. ¡Dora! ¡En los controles! Lingüística. 2016. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Creo que ya se imaginan cuál es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no es así? Por si acaso se los voy a escribir, les voy a escribir aquí el hipervínculo del video porque es muy bueno para, si quisieran ustedes también un resumen, ¿no?
del tema de hoy, ¿ya? Es una presentación, pero a la vez también reseña muy bien lo que se va a desarrollar hoy. En la semana 1 se les mencionó que en este curso ustedes desarrollan una parte de la gramática que es descriptiva, ¿no? Y otra parte del estudio de la gramática del español que corresponde a la gramática normativa. Hoy día vamos a trabajar gramática descriptiva, ¿ya? Es decir, vamos a conocer la estructura interna del castellano y como primer elemento, como primer componente de esa estructura interna, vamos a abordar el tema del componente fonológico, ¿ya? Ya. Muy bien. Empecemos entonces. Buenas tardes, chicos, a los que están conectados. Muy bien, a ver, creo que este no es, disculpen. Voy a compartir otro, ¿ya? Desde el OneDrive. A ver. Estamos en la semana 3. Y ahora sí. Semana 3. El tema de hoy es fonología, ¿sí? Ya en el tema de ese video también lo hice, en las letras de esa canción también. Muy bien. Antes de empezar, antes de abordar el tema de fonología, vamos brevemente a describir o a situar el componente fonológico dentro del estudio del lenguaje. ¿Se puede observar la diapositiva? Estamos viendo la diapositiva 3. Confirmen, por favor. Sí, Miss. Ya, perfecto. Sí, Miss. Ya, correcto. Muy bien, gracias. Ya, gracias a todos. El estudio del lenguaje es abordado por una disciplina exacta a la cual la cual se llama lingüística. La lingüística como ciencia de estudio del lenguaje, para hacer un mejor análisis de este fenómeno, tiene a otras disciplinas, ¿no? Una de estas disciplinas es la fonología, otra es la morfología, otra es la sintaxis, otra es la semántica, otra es la pragmática, otra es la lexicología, otra es la lexicografía, la fonética, etcétera, ¿ya? Entonces, la lingüística como ciencia que estudia el lenguaje va justamente a utilizarse para poder analizar, describir esos dos componentes, esos dos elementos importantes cuando hablamos del lenguaje, ya que el lenguaje es una capacidad, una facultad humana que me permite a mí, que te permite a ti poder comunicarte a través de un sistema de unidades y reglas que facilitan pues la comunicación en nuestro grupo, ¿no? Nuestro grupo humano. Nosotros somos peruanos, estamos en Lima, bueno, algunos están en otras partes del país, ya que este es un curso virtual, pero manejamos el mismo código. Entonces, esa facultad del lenguaje es la que hace que tú y yo podamos aprender de manera natural un código lingüístico para poder comunicarnos. Nuestro código lingüístico con el que nos comunicamos está en mi cabeza, en tu cabeza, en nuestra cabeza a manera de ideas. En cada parte del cerebro tenemos un almacén. Tenemos un almacén para fonemas, un almacén para morfemas, un almacén para recordar la pronunciación del sonido, un almacén para significados. Entonces, la gramática como estructura interna de la lengua tiene componentes, tiene unidades y tiene reglas, ¿ya? Y todas esas están en nuestra mente, ¿sí? Figuran a manera de ideas, están en nuestra memoria, ¿ya? Las unidades y reglas que permiten que se combinen
estos signos lingüísticos van a facilitar que tú y yo podamos construir los mensajes. Ustedes saben que ese procedimiento, ese proceso de construcción de mensajes se llama codificación. Pero también estas unidades y reglas, ¿sí?, que forman parte de la gramática, permiten que tú y yo, además de armar, además de construir mensajes, también podamos interpretar mensajes, siempre y cuando estos mensajes estén construidos, elaborados en un código que nosotros conozcamos, ¿ya? Entonces, es esa gramática la que permite que tú y yo codifiquemos y decodifiquemos los mensajes elaborados en nuestra lengua. Continuamos. La gramática como un sistema, ¿sí?, de unidades y reglas, tiene unidades y reglas que corresponden a diferentes componentes. Vamos a hablar del componente fonológico, componente morfológico, sintáctico y semántico. Cuando nosotros construimos mensajes, primero seleccionamos sonidos, ¿ya? Cada sonido tiene una característica. Con esos sonidos nosotros formamos sílabas. Con esas sílabas también podemos formar palabras, ¿ya? Con las sílabas podemos formar palabras, podemos formar morfemas, con los sonidos también formamos morfemas. Con esos morfemas construimos palabras, con las palabras construimos frases, con las frases o sintagmas, con esas frases construimos oraciones. Entonces, cuando tú y yo estamos formando, construyendo palabras, a veces utilizamos, por ejemplo, préstamos lingüísticos. Recuerdan que en la clase anterior habíamos hablado de nuestro español. La característica de nuestra lengua es que debido a su origen, ¿no?, a cómo ha surgido allá en la península ibérica, en un contexto en el que ya se hablaban otras lenguas, otros idiomas, y cómo en esta península ibérica se fue el grupo que dominaba en ese momento, vino otro grupo, desapareció ese otro grupo, ingresó otro, de tal manera que cada grupo humano, cada cultura que ingresaba a la península, ingresaba con su propio sistema, con su propia lengua, y eso influyó e hizo que el castellano que manejamos, ese español que tú y yo manejamos, tenga ciertas características. Cuando llegó al Perú también adquirió características particulares, ¿no?, que distinguen pues del castellano hablado en Ecuador o en México, etc. En nuestro castellano español hay palabras también de las lenguas amerindias, o sea, de las lenguas que son propias de América. Entonces, en algunos casos, esas palabras tenían una estructura silábica, una estructura fonológica, morfológica distinta a la del español. ¿Y qué pasó cuando esas palabras se incorporaron en el repertorio del español? Es obvio que la gramática del español lo que hizo fue filtrar esas estructuras y adaptarlas a nuestro sistema. En el caso, por ejemplo, de una palabra como estándar, que viene de otra lengua, esa palabra tiene en inicio de sílaba la secuencia S y T. En el español no hay inicios silábicos así. No tenemos inicios st, ¿no? Sta, ste, sti, sto, stu. No tenemos. Tampoco tenemos en el español inicios silábicos como tlatle, tlitlo, tlu. Lo que sí tenemos es fra, fre, fri, fro, fru, plaple, pliplo, plu, glagle, gliglo, glu, plaple, pliplo, plu. Eso sí tenemos en el español, pero secuencias como sta, ste, sti, stu, sto, no tenemos. Entonces, ¿qué va a pasar? Como se incorpora una palabra con una estructura silábica que no está permitida en el sistema, en la gramática del español, la gramática del español va a filtrar esa estructura anómala y la va a adaptar. De tal manera que la palabra standard lo que va a hacer es, la gramática del español va a descomponer ese inicio silábico de tal manera que
sea pronunciable o respete la estructura de nuestro sistema. Para ello utiliza una vocal, introduce una vocal que rompa esos inicios desconocidos, de tal manera que stan va a generar 2 sílabas, es y luego tan. Luego, en el español, en final de sílabas, no tenemos una secuencia RD, ¿ya? No tenemos. Entonces, como no tenemos una secuencia RD, ¿no? En la sílaba DART, en estándar, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a simplificar. La gramática del español decide que la última consonante se elimine. En el español sí tenemos sílabas que terminan en R, ¿no? Como por ejemplo, radar, tenemos sílabas que terminan en L, pastel, sílabas que terminan en S, anís, ¿ya? O en J, reloj, pero no tenemos sílabas que terminen en RD. Sí en R, pero no en RD. Entonces, la gramática del español lo que va a hacer es va a simplificar ese final de sílaba complejo. De tal manera que tenemos estándar. ¿Quién posibilitó, quién hizo ese cambio? La gramática del español. ¿Qué componente de la gramática del español? El componente fonológico. Aplicó reglas de simplificación de sílaba, aplicó una regla de inserción de vocal. Esa regla se llama epéntesis, ¿ya? Igual, cuando nosotros vamos a formar palabras, estamos hablando ya de morfología, cuando vamos a crear palabras, lo que vamos a hacer, si vamos a derivar o si vamos a flexionar palabras, en nuestro español tenemos diferentes formas para expresar el femenino. No es que el femenino siempre se marca con la vocal A, ¿ya? Tenemos ina, esa, isa, a. Y otras variantes que no necesariamente son con morfemas, sino con un artículo o cualquier determinante. Por lo tanto, la gramática de nuestra lengua hace que ciertas formas del mismo contenido que es femenino se unan a ciertas raíces. Entonces, en el español, para el femenino, ¿no?, de la raíz gall, no podemos decir gallesa o galliza o galla. El femenino de gallo no es galla, el femenino de gallo es gallina. El femenino de doctor no es doctoriza, ni doctoresa, ni doctorina, es doctora, ¿ya? El femenino de príncipe no es princesa, de príncipe, o mejor dicho, a ver, para princesa, esa es la forma. El masculino de princesa no es princeso, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el femenino de príncipe no es príncipa, ¿no es cierto? O sea, hay diferentes marcas morfológicas que expresan el mismo contenido gramatical, pero que cada marca, pese a expresar el mismo contenido, decide unirse con determinadas formas, determinadas raíces. ¿Quién decide qué formas se combinan con determinadas raíces? Eso lo decide la gramática de nuestro, en este caso del español, porque estamos hablando de español, ¿ya? Entonces, para alcalde, la marca del femenino no es alcaldisa, ¿no?, ni alcalda, sino alcaldesa, ¿ya? ¿Quién posibilita todo eso? Esa combinación, la gramática, específicamente el componente morfológico. En cuanto a la sintaxis como disciplina estudia a la palabra y a su combinación para formar unidades mayores. Entonces, en el español también hay determinadas estructuras, determinados órdenes, ¿no?, determinado ordenamiento que debe respetarse para que las frases tengan sentido. Una frase nominal se caracteriza por aceptar a la izquierda y a la derecha modificadores directos. Los modificadores indirectos siempre deben ir a la derecha. Por ejemplo, las aposiciones, las proposiciones, las frases preposicionales siempre van a la derecha, mientras que los modificadores directos pueden ir a la izquierda y a la derecha. De tal manera que la secuencia Juan de casa la es anómala en el español. Si yo quiero indicar que hay una relación de pertenencia entre la casa y Juan, entonces, ¿cómo es que armo la estructura? En el español, esa estructura para marcar el posesivo en una frase nominal es la siguiente. El modificador indirecto, introducido por una frase preposicional que marca posesión, debe ir a la derecha.
Por lo tanto, Juan de casa de Alain no es posible. Lo que sí es posible es la casa de Juan. ¿Ya? En cuanto a la semántica o el estudio del significado, también lo que observamos en el español es que hay ciertas palabras que en determinados contextos, en determinadas circunstancias, adquieren otros matices, otros rasgos semánticos, ¿ya? Entonces, para esos casos, ¿quién va a determinar qué nuevo significado o sentido adquiere la palabra? En algunos casos lo determina el contexto, es decir, el conjunto de palabras que rodean a esa palabra, en este caso cola, la palabra cola. En otros casos la circunstancia, es decir, el espacio, el tiempo, la cultura, determinan también el significado, ¿no? de un determinado vocablo, ¿ya? Y la semántica como disciplina de la lingüística tiene que estudiar ese significado, tiene que estudiar las motivaciones, ¿no? Para el cambio lingüístico, y bueno, ayuda a explicar, ayuda a entender cómo nuestra gramática, específicamente el componente semántico, trabaja para que el ser humano sea capaz de comprender significados, ¿sí? Interpretarlos, pero también saber utilizarlos adecuadamente, ¿ya? En el caso de cola, por ejemplo, en el contexto siguiente, ¿no? Hizo cola para ingresar. Esa palabra cola tiene un significado particular, ¿no? Forma parte de esa locución verbal hacer cola. ¿Qué significa hacer cola? Tiene un significado. En el caso de el peluquero hizo un peinado con una cola, el término cola tiene también un significado en ese contexto, combinado con esas palabras. En ambos casos, la palabra cola es un sustantivo. En el primer caso, cola forma parte de una locución verbal, como hacer cola. En el segundo caso, la palabra cola forma parte de una frase nominal, la frase nominal una cola. ¿Qué significa en el primer caso cola? Bueno, se refiere a formar una hilera de personas. En este caso, una columna de personas. En el segundo caso, la palabra cola se refiere a la forma o a la disposición, en este caso, del cabello, y siempre se refiere a prolongación de algo o cuya posición u ubicación sea siempre en la parte trasera o posterior. ¿Ya? Muy bien. Esto es una forma de ejemplificar cómo es que la gramática de nuestra lengua va a trabajar cuando estamos procesando información lingüística. Entonces, es esa gramática la que se puede teorizar y decir que es un sistema abstracto. Ya les había dicho que figura en nuestra cabeza, en nuestra mente como conocimiento. Y ese sistema abstracto está formado por reglas que van a permitir producir y comprender mensajes, ¿ya? Ahora, además de tener estos componentes, la gramática, desde el punto de vista de disciplina de estudio, ya con otro valor, tiene dos clases, ¿no? Se descompone en dos tipos de gramática, como disciplina, ¿ya? Gramática como disciplina se descompone o mejor dicho, se subdivide en dos tipos de gramática. Hay una gramática, disciplina de estudio, llamada normativa, la cual más que describir, lo que hace es va a ordenar, va a prescribir. Ordena, prescribe, formula reglas de cómo se debe de utilizar el idioma. Es esta gramática normativa la que haya como máxima autoridad en el español a la Real Academia de la Lengua Española. ¿Ya? O como dice, claro, la RAE, ¿no? Real Academia de la Lengua, claro, de la Lengua Española. Con respecto a la otra disciplina llamada gramática descriptiva, tiene por objetivo describir
tiene por objetivo explicar cómo se comporta o cómo los hablantes hacen uso del sistema. ¿Ya? La gramática descriptiva explica, describe cómo el hablante utiliza el sistema, cuáles son todas las variantes de este sistema cuando lo emplea, cuando es empleado por los hablantes. En tal sentido, la gramática descriptiva hace un estudio más objetivo. En cambio, la gramática normativa tiene por objeto imponer a la comunidad lingüística, imponer a los hablantes, a los usuarios, las formas que la autoridad, ¿no?, considera adecuadas para poder utilizar el idioma, de tal manera que este idioma no varíe tanto y se permita la comprensión entre los miembros, los diferentes miembros de una comunidad lingüística. Un ejemplo de en qué consiste un estudio de gramática de tipo normativa se observa ahí en la parte superior. A ver, vamos a ver, aquí está. Dice, ella le dijo de que regrese temprano. En este ejemplo, ella le dijo de que regrese temprano. Esta expresión, este enunciado, evidencia un vicio del lenguaje. Ese vicio del lenguaje, obviamente, el término vicio del lenguaje está expresado desde el punto de vista normativo. Ese vicio del lenguaje consiste en utilizar la preposición de antes de la conjunción en contextos en los que no es apropiada su presencia. Entonces, en ella dijo de que regrese temprano, la preposición de es innecesaria, ¿ya? Cuando tenemos la presencia innecesaria de la preposición de antes de la conjunción que, tenemos el famoso dequeísmo. Ese vicio del lenguaje se llama dequeísmo. Entonces, para un estudioso con orientación normativa, la expresión, ella le dijo de que regrese temprano, es agramatical, no es correcta. Lo correcto sería eliminar esa preposición, de tal manera que el enunciado quede así. Ella le dijo que regrese temprano, ¿ya? Ahora, ¿cómo sería un estudio desde el punto de vista descriptivo? Un estudio desde el punto de vista descriptivo tomaría a todos los enunciados citados, a todos los enunciados posibles, ¿sí?, hablados, producidos por la comunidad, tomaría cada enunciado y lo único que haría es describir, ¿no? En esta situación, en este enunciado, se observa la presencia de la preposición de antes de la conjunción que, siempre encabezando, en este caso, el objeto directo. Esa es una descripción objetiva, neutral. Otro, en el ejemplo, ¿no?, en este enunciado, de mi hijo su profesor nos ha visitado. De mi hijo su profesor nos ha visitado. ¿Qué podemos observar? ¿Qué podríamos describir? Podríamos decir que en esta forma, en este uso del lenguaje, estamos observando que hay una relación de pertenencia, ¿no es así? Hay una relación de pertenencia, hay una relación que debe ser expresada, bueno, no que debe, hay una relación de posesión, y este posesivo se marca dos veces. Y la característica es que la preposición que introduce la preposición que introduce esta relación va al inicio, figura el inicio de la oración o del enunciado. El doble posesivo se marca, por un lado, con de, la preposición de, que indica también posesión de mi hijo,
Y por otro lado, con el determinante posesivo su, para su profesor. Nada más. Esta es una descripción, o eso corresponde a un estudio de tipo descriptivo. No hay señalamiento de este uso, ¿no? Este uso es incorrecto, este uso es correcto, se prefiere de tal forma, no. Eso ustedes no van a encontrar en un estudio de tipo descriptivo, porque aquí justamente se hace lo que les había indicado, ¿no? Se describe, se explica, se detalla lo que está ocurriendo con determinadas expresiones y no se señala si es que hay error o no. Otras formas, ¿no? De cómo se trabaja un estudio de tipo normativo, ¿no? Sería aquí, por ejemplo, el término jineta no existe en el español. Para marcar el femenino de jinete se introduce un determinante y el género lo marca el determinante, o sea, es el jinete o la jinete. Es como el taxista, la taxista, ¿ya? El consorte, la consorte. El conserje, la conserje. Con respecto a menú, el plural de menú no es con ES. El plural de menú, como es un término, un préstamo, pero que tiene un origen en el uso coloquial, el plural de menú es menús, solo con S, ¿ya? El pasado, perdón, claro, el pasado, el tiempo pasado, modo indicativo, segunda persona singular, tiene la siguiente marca, STE, ¿ya? Esa es la marca morfológica de la conjugación de los verbos en tiempo pasado, segunda persona singular, modo indicativo. Por lo tanto, otras formas distintas no son correctas. La forma caminaste, dijiste, viviste, moriste, amaste es incorrecta. Eso diría la gramática normativa, ¿ya? De él, su te, ahí vemos el doble posesivo, sería incorrecto. Lo correcto sería su te o el te de él. Dos formas de expresar eso, ¿no? O bien su te o el te de él, ¿ya? Desde el punto de vista descriptivo, es decir, simplemente mencionar lo que sucede sin dar una postura respecto a si el uso es correcto o no. Tenemos aquí, en la expresión me lo traes mi libro, se observa la marcación duplicada del objeto directo, ¿ya? Es una característica del español, ¿no? Del castellano en ciertas zonas del país. De mi jardín su árbol, que estamos viendo aquí, además la duplicación del posesivo, ¿no? Es una característica de un dialecto del español. Está detrás mío, se sentó en mi delante, estoy en tu atrás. Son formas, ¿no? Son formas en las cuales el adverbio de lugar recibe la presencia del posesivo, ¿no? Este posesivo hace que ese adverbio obviamente se convierta en ¿qué? En una especie de sustantivo, ¿no? Hay una especie de sustantivación del adverbio o posesión del adverbio. Obviamente eso desde el punto de vista normativo sería incorrecto, pero como estamos haciendo una descripción objetiva, simplemente diríamos qué fenómeno se presenta ahí, nada más. Y también tendríamos que decir en qué contextos, ¿no? Detrás mío, detrás tuyo, se sentó en mi delante, en mi atrás. Son expresiones que corresponden pues a los usos informales, ¿no? Del español en diferentes, en realidad en diferentes regiones, ¿no? Corresponde al habla descuidada, más local. También lo que se observa de manera descriptiva, ¿no? Lo que se observa aquí en la expresión usted, que cuando en el habla rápida, ciertas consonantes desaparecen o se debilitan. Eso suele ocurrir. Un ejemplo es la expresión usted, que en el habla rápida termina como usted. Lo mismo sucede con ciudad, ¿no? Ciudad.
¿Ya? ¿Qué sucede? Se omiten, se eliden ciertas consonantes. Esos son ejemplos de gramática, por un lado la descriptiva y por otro lado la normativa. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta antes de ir a los ejercicios? ¿Algo? Pueden escribir, por favor, o levantar la mano. Ahí hay un icono de la mano alzada. ¿No? A ver, vamos acá. Ejercicio de aplicación. Dice, identifique los enunciados expresados correctamente. Cuando ustedes les dicen correctamente, ya les piden que hagan, ¿no? Su observación desde el punto de vista normativo. De acuerdo con lo establecido por la gramática normativa. Ahí está. Lo correcto desde el punto de vista de la gramática normativa. Entonces, ¿cuál sería lo correcto? A ver. Luis, puede haber más de una opción, ¿no? Hay que buscar. Luis condució el automóvil de su primo. Carlos la obsequió rosas a Gabriela. Estamos convencidos de que eres honesto. Trajo cajas conteniendo lapiceros y libros. Isabel estuvo demasiado preocupada ayer. Nos trató cortésmente y amablemente. El taller se realizará en el 15º piso. De ahí, a ver, escriban los números de aquellas oraciones o enunciados que respeten, ¿no? Que respeten la gramática normativa o que sean correctos desde el punto de vista normativo. Para ustedes, ¿cuáles serían las correctas? A ver, por favor, escriban los números ahí en el chat. La 3, solo la 3, solo el enunciado 3 y 5. Ya, 3 y 5 son correctos. ¿Ningún otro más? Tres y 5, ningún otro más. Ya, muy bien, vamos entonces. La expresión condució, que viene del verbo conducir, desde el punto de vista normativo, pues, los verbos que terminan en usir marcan el pasado modo indicativo con J. No es condució, sino condujo. Producir, produjo. ¿Ya? Reducir, redujo. Deducir, dedujo. Carlos la obsequió rosas a Gabriela. Bueno, ahí hay obsequió rosas a Gabriela. ¿A quién obsequió rosas? A Gabriela. Y podríamos decir Carlos le obsequió rosas. Si dijésemos Carlos le obsequió rosas, tendríamos que omitir, rosas rojas, perdón, tendríamos que omitir a Gabriela. Tendríamos que omitir a la persona, porque ya el pronombre se refiere a ella. Aunque en algunas zonas, ¿no? Es un uso regional duplicar el objeto. Aquí, ¿cuál sería el problema de utilizar la? Lo que pasa es que la es un pronombre para objeto directo, ¿ya? La no se puede referir a rosas porque rosas está en plural, ¿no es cierto? La está en singular. Y no se puede referir a Gabriela porque Gabriela es objeto indirecto. El objeto indirecto se expresa con le. Entonces aquí una corrección sería eliminar ese pronombre. El otro error, trajo cajas conteniendo lapiceros y libros. Ahí el gerundio. El gerundio no puede acompañar y modificar a un sustantivo. ¿Ya? El gerundio no puede acompañar y modificar a un sustantivo. Entonces aquí, si yo quiero expresar que son las cajas, las que contienen, ¿no es cierto? Tendría que decir, trajo cajas que contienen. Trajo cajas que contienen o que contenían. Que contenían lapiceros y libros, ¿ya? El otro error, nos trató cortésmente y amablemente. Aquí hay duplicación. Si sabemos que vienen seguidos dos adverbios terminados en mente, para poder evitar la redundancia, la repetición, ¿qué es lo que se suele hacer? Se omite el sufijo mente,
Se debe omitir ese sufijo mente en todas las palabras que lo llevan y solamente debe permanecer, ese sufijo exclusivamente debe permanecer en el último adverbio, ¿ya? En este caso, como solamente hay dos adverbios que terminan en mente, el primero pierde esa marca morfológica y es el segundo el que conserva la marca. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? Nos trató cortés y amablemente. Corrección del último caso. El 15º piso. La marca ab o aba no se aplica para expresar orden. Para expresar orden existen otras formas, ¿ya? Como por ejemplo, para el orden 15 sería el 15º piso, que puede expresarse de manera separada, si aquí hubo un lapsus, o de manera junta, ¿ya? 15º en dos piezas, en dos palabras o en una sola palabra, ¿ya? Aquí cometí un error ahí, debí de haber quitado el espacio. ¿Ya? Aquí debe ser junto y en el otro lado separado, las dos formas son válidas. Entonces, como escribía Dariana, Solange y Jimena, los correctos son 3 y 5, eso es correcto. Seguimos. Retomamos lo de gramática como estructura interna de la lengua y nos quedamos con el componente fonológico porque ese es el que se va a trabajar el día de hoy. Habíamos dicho que cada componente está formado por unidades y reglas. En el caso de este componente formado por unidades y reglas es estudiado por dos disciplinas auxiliares de la lingüística. ¿Cuáles son las dos disciplinas de la lingüística? Son la fonética y la fonología. La fonética y la fonología estudian el componente fonológico. La fonética y la fonología estudian sonidos, ¿ya? Su unidad mínima de análisis son los sonidos. La diferencia es que la disciplina, la ciencia, fonología, estudia al sonido desde el punto de vista distintivo, mientras que la disciplina fonética estudia a los sonidos desde el punto de vista acústico, desde el punto de vista articulatorio, desde el punto de vista auditivo, ¿ya? Podemos decir entonces que la fonología estudia los sonidos abstractos, los sonidos de la lengua, mientras que la fonética estudia los sonidos concretos, o sea, los sonidos del habla. ¿Cómo se le llama a esos sonidos de la lengua? Se les llama fonema. A los sonidos del habla se les llama fono, ¿ya? Entonces, si las unidades, los sonidos estudiados por la fonología son sonidos abstractos, quiere decir que la fonología estudia aquellos sonidos que se encuentran en el almacén fonológico, ¿ya? Hay un almacén fonológico, hay una memoria fonológica. Entonces, cuando nosotros vamos a crear palabras, vamos a construir mensajes, primero empezamos a codificar, ¿no? Seleccionamos a los sonidos y con estos los combinamos y formamos palabras, ¿ya? Este hablante ha formado una palabra, la palabra usted. Pero en el habla rápido, en el habla rápida, este tipo de consonantes en final de sílaba y final de palabra tienden a perderse, tienden a debilitarse. Entonces, lo más probable es que en el habla rápida, en vez de usted, pronuncie usted, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede ahí? Podemos decir que el sonido mental, el sonido ideal, usted, la D final, ¿sí? Ese sonido, cuando el hablante lo produjo, lo pronunció, ese sonido desapareció, se eliminó, se elidió, ¿ya? La regla de elisión se aplica en aquellas consonantes que justamente se pronuncian en final de la sílaba y ese final de sílaba coincide con final de palabra, ¿ya? Eso es lo que estamos viendo. ¿Sí? Miss, disculpe, le están haciendo una pregunta por el chat. En ese del anterior ejercicio. ¿Por qué no 15º? Porque 15º no indica orden.
Cuando yo digo voy al piso 1, piso 2, piso 3, me refiero al orden, ¿no? Piso 1 será el primero, piso 2 será el segundo, piso 3 será el cuarto, piso 10 será el décimo, piso 12 será el duodécimo, piso 14 será el decimocuarto, piso 15 será el decimoquinto. Esos son palabras que expresan orden. Primero, segundo, tercero, noveno, décimo, undécimo, o décimo primero, décimo segundo, o duodécimo, décimo tercero. Quinceavo, catorceavo no son expresiones para orden, son expresiones para indicar partes, las partes de un todo. Es un partitivo. El sufijo avo es un morfema partitivo, ¿ya? Por esa razón no se puede utilizar. No se puede utilizar un partitivo en lugar de un ordinal. Ya, continuamos. Si queremos profundizar en fonología, solamente aquí algunos detallitos. La fonología habíamos dicho que es una rama de la lingüística, una ciencia también. Describe el conocimiento que tiene el hablante sobre las representaciones, sus representaciones mentales. En este caso, ¿cuáles son? ¿Representaciones mentales de qué? De los sonidos, ¿ya? Tiene aquí sonidos ideales. ¿Y qué más? Reglas. Representaciones y reglas que operan en el nivel fonológico, ¿ya? Ese es el objetivo de la fonología, describir el conocimiento de las unidades y reglas del componente fonológico. Ese conocimiento de unidades y reglas del componente fonológico se llama competencia fonológica. El conocimiento de unidades y reglas del componente sintáctico se llamará competencia sintáctica. El conocimiento de todas las unidades y reglas del español, del castellano, se llamará competencia lingüística, ¿ya? Competencia es el conocimiento. ¿Cuánto conoces tú tu lengua? Competencia lingüística. Específicamente, si conoces las unidades, o cómo funcionan las unidades y reglas de cada componente de la gramática de tu lengua, se llamará competencia fonológica, competencia sintáctica, competencia léxica, competencia semántica. ¿Qué más? La fonología también describe o estudia en qué consiste ese conocimiento fonológico y también ayuda a estudiar, a dar cuenta de ese componente fonológico a través de ciertas reglas, a través de ciertos mecanismos explicativos. La fonología como ciencia estudia la función distintiva del sonido, la función distintiva del sonido. ¿Qué sonido? Del sonido ideal, del sonido mental. Estudia cómo el lenguaje utiliza, ¿no?, esa materia sonora, seleccionando algunos de sus elementos y adaptándolos para sus diversos fines. Entonces, cuando hagamos un estudio fonológico, vamos a analizar el sonido, pero también en algunos casos, ya cuando es un nivel más profundo, ya esos sonidos están determinados o dependen de la combinación de ciertos rasgos, o sea, unidades más pequeñas. Nosotros nos vamos a quedar en el fonema como unidad mínima de análisis de la fonología. Un fonema es un sonido ideal, es la abstracción de un sonido. Entonces, esa representación mental, la representación mental del sonido, está almacenada en la mente del hablante. Cuando el hablante desea comunicarse, obviamente la unidad más pequeña que se solía estudiar, analizar, era el fonema. El hablante va a seleccionar los sonidos y va a formar palabras y estructuras mayores. Pero esos sonidos tienen características, tienen rasgos. El sonido es diferente del sonido en pa y en ma. Entonces, ese sonido, ¿en qué se diferencia del sonido fíjate. Cuando terminamos de pronunciar este sonido, hay una explosión en la boca, ¿no es así?
ese sonido se pronuncia con los labios cerrados. Cuando pronunciamos el sonido también cerramos la boca. Pero ya cuando lo acompañamos de una consonante y tenemos ma, no hay ninguna explosión que acompañe a la producción de ese sonido consonántico. Entonces, este sonido tiene ciertas características, ¿ya? Esas características se llaman rasgos y es el cerebro quien ordena a cada parte de nuestro aparato fonador a funcionar. Entonces, si producimos un sonido como en la sílaba pa o en la palabra papá, el cerebro dice, pues ordena a los labios, ordena también al diafragma, ordena a los bronquios, ordena a los pulmones, ordena a la laringe, ordena a las cuerdas vocales para que se aparten, se separen, de tal manera que el aire salga sin ninguna obstrucción. Ordena que el aire salga por la boca. Entonces envía una orden a la úvula, ¿sí? A la parte final del paladar, para que esta parte final se pegue a la faringe. Cuando la parte final del paladar se pega a la laringe, el aire ya no sale por la nariz, el aire sale por la boca, ¿ya? Pero ordena que los labios se cierren. Si se cierran los labios, el aire que sale con fuerza, expulsado por los... expulsado inicialmente por el diafragma, ese aire se va a contener. Y cuando ya a esta consonante le acompaña una vocal, se va a producir un sonido, una oclusión, ¿ya? Es por eso que al sonido se le llama oclusivo, a diferencia de al cual se le llama nasal. ¿Ya, chicos? Ya está. Eso es muy importante. Entonces, una consonante como es el resultado de la combinación de un conjunto de rasgos, ¿ya? Y cada rasgo pues, es una orden del cerebro a diferentes partes del aparato fonador. Entonces, el fonema. ¿Qué podemos decir del fonema? Todos los átomos a partir de los cuales se construye todo el sistema de la lengua son los fonemas, ¿ya? Los átomos a partir de los cuales se construye todo el sistema de la lengua se llaman fonemas. ¿Qué son? Son unidades finitas, unidades limitadas. En el español, ¿cuántos fonemas hay? 24, ¿ya? En el español hay entonces 24 fonemas, ¿ya? 24 fonemas. 19 vocales, perdón, 19 consonantes y 5 vocales. Ya. Otro dato más, ¿no? El fonema es la unidad, ¿sí? Es una unidad de la naturaleza o de naturaleza abstracta, ¿ya? Sí, su rasgo es ser abstracto. Y está constituido por un conjunto de rasgos. Estos son los rasgos. Rasgos de los fonemas. El fonema establece una red de relaciones opositivas gracias al carácter distintivo. Estos rasgos tienen los valores positivo y negativo, positivo y negativo. O sea, hay fonemas consonánticos y hay fonemas no consonánticos. ¿Cuáles son? Las vocales. Hay fonemas sonantes y hay fonemas menos sonantes y hay fonemas más sonantes. Hay fonemas menos sonoros y hay fonemas más sonoros. ¿Ya? Hay fonemas nasales y hay fonemas orales. Y así por el estilo. Entonces, 3 rasgos de los fonemas: unidades mínimas, naturaleza abstracta y función distintiva. Para hablar de función distintiva, tenemos que acudir a pares de palabras. Podemos hablar de pares hasta grupos de 3 palabras, ¿no? Palabras que sean similares, iguales, casi en todo. Que se distingan solamente por establecer oposición entre un par de fonemas. En el caso de las palabras saco y sapo, podemos ver que la oposición
se encuentra entre y, ¿ya? En saco y sapo, la oposición está en y en. Ustedes están viendo que estas palabras están representadas en la escritura con barras, y la letra C de la palabra saco está representada aquí con otro símbolo. ¿Por qué? Porque estos son símbolos fonéticos, ¿ya? Símbolos fonéticos que en este caso están representando, ¿qué? Fonemas. Entonces, para saco, esa consonante resaltada de azul es una consonante oclusiva velar sorda, mientras que en sapo, la consonante coloreada de azul es una consonante oclusiva bilabial sorda. Podemos decir que esta consonante oclusiva para la tar sorda se opone a la oclusiva bilabial sorda. ¿En qué rasgo? En el rasgo de punto de articulación. Mientras que una es bilabial, se articula con los labios, la otra es velar, es decir, que los labios no participan, la parte posterior de la lengua se dirige, se pega hacia el velo del paladar. En el caso de las palabras cana y cuna, la oposición está dada por A, U. Entonces, en cana, la vocal A es una vocal central baja y abierta, mientras que la vocal U es una vocal posterior alta y cerrada. Entonces, si yo reemplazo a la vocal A por la vocal U en esta secuencia, voy a decir, bueno, el resultado es el que todos pueden observar, que cana tiene un significado y cuna tiene otro significado. La oposición de consonantes ha permitido que se formen dos palabras. ¿Ya? ¿Cuándo sucede esto? En estos casos, ¿no? Cuando tenemos pares mínimos. ¿Ya? Entonces, en los pares mínimos nosotros podemos ver la función distintiva del fonema. Podemos observar la función distintiva del fonema. Fíjense aquí, yo tengo la palabra pata. La palabra pata. Si a la palabra pata reemplazamos P por B, tenemos bata. La pregunta es, ¿pata y bata significan lo mismo en el español? No, ¿no? Entonces, pata tiene un significado y bata tiene otro significado. La oposición P-B sí generó pares mínimos, evidencia que el fonema o los dos fonemas de color rojo están cumpliendo función distintiva. ¿Ya? Lo mismo ocurre en pino y vino. Recuerden que estamos representando sonidos. No estamos representando, o sea, no estamos utilizando ortografía del español. Si la palabra está escrita entre barras, estamos representando sonidos, ¿ya? ¿Ya, chicos? Escuché a mi abuelo. Sonidos. Ya, muy bien. Entonces, la función distintiva. Si se sustituye, si se reemplaza un sonido por otro dentro de una palabra, y este cambio, este reemplazo, genera un cambio de significado, podemos decir que hay función distintiva. Entonces, aquí tenemos ejemplos de la función distintiva que produce el cambio de P por P. El cambio de oclusiva bilabial sorda por oclusiva bilabial sonora. La única diferencia entre P y B, entre estos fonemas, es el rasgo de sonoro sordo. Nada más. ¿Alguna pregunta aquí sobre fonema y función distintiva? Fonema, fonología. Profesora. Sí.
¿sí? En todo caso, el componente semántico que nos había mencionado al comienzo de la clase, no tendría, no tendría función distintiva del fonema, ¿cierto? Ya. La semántica estudia el significado, la fonología no estudia el significado. La fonología lo que hace es analizar si un sonido se opone a otro de tal manera que genera un cambio de significado. Un fonema, como unidad de análisis de la fonología, es una unidad sin significado. Esa unidad sin significado produce el cambio de significado. Esa es la característica de un fonema. Por eso se dice que son unidades mínimas distintivas. En cambio, un morfema es una unidad mínima con significado. En el caso de la semántica, su unidad mínima de análisis es el sema. El sema es un componente del significado. Así trabajan estas disciplinas y en estos componentes de la gramática. La semántica no estudia el significado, perdón, la fonología no estudia el significado. Quien estudia el significado es la semántica. Y cada una tiene sus unidades que son distintas. No sé si te ha ayudado a diferenciar semántica de Sí, profesor. fonología. Yeah. Dentro del estudio de la fonología, dentro del estudio de las unidades, hay un concepto importante que es alófono. Alófono es una variante, ¿sí? Es una variante, es otra forma, es una forma adicional de actualizar a un fonema. Habíamos quedado en el hecho siguiente, el fonema es un sonido abstracto, el fonema es un sonido ideal. Cuando queremos pronunciar un fonema, el cerebro envía órdenes al aparato fonador y obviamente según las características de ese fonema, cada órgano del aparato fonador funciona para producir un determinado sonido. Lo normal o lo más general es lo siguiente. Lo normal es que un fonema se corresponda con un fono. Fono es el sonido del habla. En mamá, el fonema nasal bilabial se representa o se corresponde con el fono. El fonema vocálico central, vocálico central bajo se corresponde con el fono A. Entonces tengo la sílaba ma, que duplicada sería mamá. Lo normal y lo habitual sería que para un sonido ideal, fonema, haya un sonido concreto, fono. Fonema debe corresponderse con un fono. A veces, y es lo que sucede, cuando nosotros hablamos o cuando los niños están en ese proceso de adquisición, un niño de 2 años, 3 años, 4 años, ustedes van a observar que los niños no tienen bien fija la pronunciación del sonido. Entonces, en vez de decir perro, dicen pello. En vez de decir plata, dicen pata o piata. ¿Ya? En vez de decir cruz, dicen cus, quius. Porque están en ese proceso de adquisición. En los niños de 2, 3, 4 años, ustedes pueden ver que el fonema no se corresponde con el fono que ustedes manejan. Es decir, para perro, el sonido vibrante múltiple, ese fonema se debe corresponder con el fono. Pero los niños, ¿qué hacen? Reemplazan a ese, ¿no? Al fono habitual por una y y en vez de decir perro, dicen pello.
Pero cuando dicen, no sé, amor, sí pueden, en final de sílaba de repente sí pueden pronunciar la R. Entonces combinan pello con amor. Pello, amor. Imagínense. Entonces, ese niño, en la palabra, a ver, ¿en qué palabra? Si yo digo, ese perro es un amor, ¿no? O sea, algo así. Será eche pello amor, ¿no? Algo así. Entonces, ¿qué sucede? El niño en la misma emisión, en la misma oración, tiene el sonido vibrante múltiple, el fonema, lo tiene pronunciado como y para pello, pero el vibrante múltiple lo tiene pronunciado como r, ¿no? O vibrante simple lo tiene pronunciado como r en final de sílaba, en final de palabra. Entonces estamos viendo que el niño, dependiendo, pues, no tan solo tiene un sonido o un fono para el mismo fonema. En algunos casos, lo que sucede con estos niños es que un fonema tiene varias pronunciaciones. Cuando un fonema tiene varias pronunciaciones, ya estamos frente a un caso de alofonía. Si este fonema solamente se actualiza como el oclusivo dental sonoro, tenemos la palabra dedo, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Esta forma, en algunos casos, alterna con esta. Este fonema, además de corresponderse con el fono D, se corresponde con el fono D. Y tenemos dedo, dedo. Entonces, en una misma palabra tenemos dedo. En inicio se mantiene el sonido oclusivo dental, pero en interior de palabra, entre vocales, ese sonido oclusivo dental sonoro se debilita, deja de ser oclusivo y se convierte en fricativo. Ya no decimos dedo, sino dedo, dedo, ¿ya? Ahí estamos frente a un caso de alofonía, donde el fonema oclusivo dental sonoro se articula como un oclusivo dental sonoro, pero también se articula como un fricativo interdental sonoro, ¿ya? Ahí estamos viendo los alófonos para el mismo fonema. Entonces ya no puedo decir que el de la izquierda es fono, yo no puedo decir que el de la izquierda es fono y el de la derecha es alófono. Aquí tengo que decir que los dos son alófonos. Cuando un fono tiene más de una forma para expresarse, esas formas para expresarse, cada una de ellas ya cambia de nombre y se llaman alófonos. Entonces, el fonema es una unidad mental abstracta, ¿no? Mental, por eso es abstracto, ¿no? Distingue significados, es decir, su función es contrastiva, mientras que el alófono es una unidad física. O sea, el alófono es un fono más, que obviamente cambia de nombre cuando al fonema le corresponde más de un fono. Si a este fonema le corresponde solo un fono, se queda ese con el nombre de fono. Pero si este fonema tiene, junto con este, aparece otra forma de pronunciarse, ya hablamos ahí de alófonos. ¿Alguna pregunta ahí? Entonces, la fonología y la fonética tienen como objeto de estudio al sonido, ¿ya? El sonido para la fonología es ideal, o sea, es el fonema. El sonido para la fonética es un sonido real, es decir, fono. La fonología estudia la unidad abstracta, o sea, fonema, y la fonética estudia la unidad concreta, o sea, el fono. Los fonemas en el español no tan solo son consonantes y vocales, también hay fonemas que recaen sobre las vocales dentro de las palabras. Hay fonemas que recaen sobre la oración, ¿ya? A los fonemas consonánticos y vocálicos se les llama fonemas segmentales.
a los otros fonemas que caen sobre los fonemas segmentales, encima de los segmentales, encima de la vocal, encima de la sílaba, encima de la palabra, encima de la frase, se les llama fonema suprasegmental. ¿Cuáles son los fonemas suprasegmentales? En el español tenemos el acento y la entonación. Acento y entonación. ¿Ya? Tono no es específico del español. En el español no hay tono. Tono hay en el chino. Por eso es que los chinos, para la misma palabra, tienen sus pares mínimos, ¿no? La palabra ma puede ser ma, ma, ma. La misma palabra tiene diferentes tonos, ¿no? Y tú puedes formar una oración con mamá, 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 ¿no? Con diferentes tonos y la misma palabra cambia de significado. ¿Por qué? Porque ya recibió fonemas suprasegmentales que cumplen función distintiva y por eso hacen que esa expresión cambie de significado. Para poder hablar de la naturaleza de los fonemas en el español, tenemos que hablar del aparato fonador. Ya habíamos dicho que para que un fonema se actualice como fono, el cerebro envía órdenes al aparato fonador. Este aparato fonador está formado por órganos de la digestión y órganos de la respiración. ¿Ya? Entonces, en la respiración es importante la participación del diafragma. ¿Por qué? Porque el diafragma hace que el aire que está dentro de los pulmones sea expulsado. Los bronquios, bronquiolos y la tráquea ayudan a que ese aire se encamine y pase por la laringe. El primer filtro es la laringe. Dentro de la laringe vamos a encontrar dos pliegues vocálicos, dos pliegues, dos membranitas. Si ustedes abren la boca, no sé, y ponchan bien ahí, enfocan bien con el espejo, van a ver que se puede ver, de lejito se puede ver ahí como unas membranitas, ¿no? Así como debajo de la lengua tenemos el frenillo, ¿ven? Ahí. También dentro de la garganta hay pliegues parecidos al frenillo de la lengua. Obviamente son más finos. Ya tenemos un pliegue de cada lado. Esos pliegues vocálicos van a permitir que se produzcan los sonidos sordos y sonoros. Después de pasar por la laringe, el aire sale por la boca o sale por la nariz. En la boca hablamos de la resonancia oral. En la nariz hablamos de resonancia nasal. Nosotros en el español tenemos solo 3 sonidos nasales. ¿Cuáles son los sonidos nasales en el español? M, N y ñ. No tenemos vocales nasales. En cambio, existen otras lenguas donde sí las vocales son nasales. Pasando la laringe, ¿qué órganos participan en la producción de sonido? La lengua, ya sea la parte delantera, el ápice de la lengua, ya sea la parte central, el dorso de la lengua, ya sea la parte posterior, el postdorso. En el español, esas 3 partes de la lengua, esos 3 segmentos participan en la producción de sonido. También los labios, también los incisivos superiores, los dientes, también detrás de los dientes la parte carnosa abultada, ya, eso también participa, eso es el alvéolo, y así sucesivamente, ¿no? Avanzando al paladar, la parte central y también la parte final del paladar. Participan en la producción de sonido. Las cavidades que están debajo de la laringe se llaman cavidades infraglóticas. Las cavidades, o sea, la cavidad nasal y oral, las que están obviamente después de la laringe, son cavidades supraglóticas. Además de la cavidad nasal, además de la cavidad oral, hay una tercera cavidad, que es la faringe. La faringe también es otra cavidad, ¿ya? En el español no existen sonidos faringios.
Pero existen otras lenguas en las que sí hay sonidos faríngeos, ¿no? Sobre todo las lenguas africanas, ahí hay sonidos faríngeos. Si el sonido se produce con... si el sonido se produce con los labios, se llamará bilabial. Si se produce con el labio inferior entre los dientes, el sonido se llamará labio dental. Si el sonido se produce con la lengua entre los dientes, el sonido será interdental. Si el sonido se produce con la lengua detrás del diente, disculpen, si el sonido se produce con la lengua detrás del diente, la lengua será dental. Perdón, el sonido será dental. Si la lengua se ubica detrás del diente por la parte superior, en esta parte abultada, inicio del paladar, eso es el velo, perdón, el alveolo, el sonido será alveolar. Si la parte central de la lengua se eleva, el sonido será palatal. Si la parte posterior de la lengua se acerca hacia el paladar, el sonido será velar, ¿ya? Esa es la forma en la que hacen contacto los órganos, ¿no? En este caso ubicados en la boca, en la cavidad oral y también por ahí nasal, para producir sonidos. Si esta úvula se pega a la pared faríngea, obviamente el aire sale por la boca. Pero si esta úvula se despega, así como está aquí en la imagen, el aire sale por la boca y por la nariz. ¿Ya? Seguimos. Entonces, hay un primer criterio para clasificar los sonidos, el punto de articulación. Por el punto de articulación, es decir, lugar fijo hacia donde se produce el sonido, tenemos sonidos bilabiales, se producen con los labios, P, B, M. ¿Cómo serían? P. Si el sonido se produce con la lengua, perdón, con el labio inferior entre los dientes, se producen los labiodentales. En el español, la única labiodental es la F. Labio inferior se pega a los incisivos, ¿ya? Estos extremos. ¿Y el aire por dónde sale? Sale por un espacio reducido en el labio, ¿no? En la parte central del labio, por ahí. Entre el labio inferior y los dientes delanteros. ¿Ya? La F. Ese es un labio dental. Si la lengua sale, ¿no? O sea, queda atrapada, la punta de la lengua queda atrapada entre los dientes, los sonidos son interdentales. La única interdental en español es este sonido, ¿no? Que equivale a qué letra. Voy a escribir acá la letra, ¿ya? A ver. ¿A qué letra equivale este? Equivale a la letra Z. ¿Ya? No sé si se nota ahí. Voy a borrar, a ver. Ya. Con otro color. Ahí está. Verde. ¿Qué tal se verá? A ver. Esta es la letra. Parece un número 2. A ver, si la lengua se ubica detrás de los dientes, los sonidos son dentales. Ahí no hay problema. D y T. D, sonoro, sordo. Si la lengua se eleva hasta esta parte, que está detrás de los dientes, esta parte abultada detrás de los dientes, eso es el alveolo. Los sonidos son alveolares. ¿Cuáles son? L, R, simple, R múltiple, la S, la N, son alveolares. Si el centro de la lengua se eleva hacia el paladar, tenemos sonidos palatales. ¿Cuáles son? Ñ, la ch. Ese ch equivale a esta letra.
esta letra. ¿Se ve? Vamos a borrarla. Esta es la letra, disculpen. Que tengo mal pulso. En mayúscula voy a escribirla ya. Ahí está esa letra. Ese compuesto, ese dígrafo. La otra letra es la pollo, caballo, gallina, pollo, caballo, gallina. ¿Qué letra es? Es la doble L. Pollo, caballo, gallina. La otra, ¿cuál es? Payaso. ¿Qué letra es payaso? Payaso. La otra, ¿qué letra es? Es la letra Y. Yo. ¿Ya? Si la lengua, la parte posterior de la lengua se dirige hasta esta parte, ¿no?, posterior del paladar, tenemos los sonidos velares. ¿Qué sonido? G. Gato. Guerra. G. El siguiente, este de acá, ¿qué sonido es? Es el sonido K, que se expresa con la Q en queso, se expresa con la C, cuando decimos casa, cosa, y se expresa con la misma letra K. ¿Ya? El último sonido, ¿cuál es el último sonido? Velar. Es ese. ¿Con qué letra se expresa? Se puede expresar con la letra J en jarra. Se puede expresar con la letra G en Genaro, letra G. Se puede expresar con la letra X cuando escribimos Jimena o Javier, o, ¿ya? Se puede expresar ahí. Estos son los sonidos clasificados desde el punto de articulación. Bilabiales, dentales, labiodentales, interdentales, alveolares, palatales, velares. ¿Ya? Bilabiales, dentales, labiodentales, interdentales, alveolares, palatales, velares. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siguiente. ¿Sí? Disculpe, ¿el interdental cómo es el sonido? Es la Z española. Pues decimos zorro, zapato. Lo que pasa es que nosotros no somos españoles, pero igual es un fonema. O sea, hay palabras en las que esa cumple función distintiva. Entonces, es decir, zorro, como lo hace un español, ¿es la forma correcta de decirlo? No, porque ese es español. Nosotros somos peruanos. Entonces, la Z la decimos como S. Claro, porque somos ceseantes. Ah. Claro, en nuestro dialecto ceseamos. En nuestro dialecto no pronunciamos la doble L. No decimos pollo, gallina, zapallo. ¿Qué decimos? Pollo, gallina, zapallo. Hacemos como esta letra de acá, ¿no? La Y. Somos yeístas y ceseantes. Pero eso no quita el hecho de que Z, la Z y la doble L son fonemas. O sea, van a encontrar ustedes pares mínimos con estos sonidos que distingan la doble L de la Y de yo. Estamos hablando en cuanto a pronunciación, ¿ya? Y después vamos a ver en cuanto a escritura también. Hay palabras, pares mínimos. Pares mínimos. Según el modo en el cual se producen estos sonidos, vamos a encontrar sonidos que se producen con obstrucción total de la boca, ¿no? Salida de aire, y después de esa obstrucción total sale el aire con brusquedad, de tal manera que justamente se produce un sonido, ¿no? O b, d, g. Son sonidos que se producen con una obstrucción y luego con una oclusión y explosión. Son sonidos oclusivos, ¿ya? Es como un globo. Tú inflas un globo, después de inflarlo bien, repleto de tenerlo repleto de aire, ¿qué hacemos? Aplastamos el globo y explota, ¿ya? Esa misma forma tienen los sonidos oclusivos cuando se producen. Hay obstrucción de aire, pero el aire sigue saliendo y empuja.
de tal manera que se produce el ruido característico. D, g, b. Otros sonidos que se producen con la estrechez en la cavidad bucal. Esa estrechez hace que salga el aire, pero el aire sale raspando la cavidad bucal. Se produce como un silbido o una turbulencia. Ejemplo. El aire sale, ¿sí o no? De manera continua. Sale el aire. Pero el espacio se ha reducido. Por eso es que hay una turbulencia, ¿no? El aire sale, por así decirlo, raspando, friccionando. Hay una fricción. Luego en esta Z interrental. Zorro. Como lo diría un español, ¿no? Lo otro. Jarra. ¿Ya? El otro. La S. El otro. Fricativa. Payaso. No, payaso. Payaso. Sonido fricativo para tal sonoro. El otro modo de articulación corresponde a la combinación de oclusión seguido de una fricción. Oclusión seguido de fricción. El único africado en el español, ¿cuál es? Ese es el único africado. Chapa, choza, chabela, ¿ya? Los otros modos de articulación corresponden a los sonidos que son siempre sonoros. ¿Cuáles son? Las vibrantes. Cuando decimos María, María, Mario, el sonido es vibrante simple. R. Cuando decimos rosa, ratón, René, el sonido vibrante es múltiple. La lengua, la punta de la lengua en la vibrante múltiple es así. Sale el aire, ¿no es cierto? Sale el aire, pero hay una vibración ahí porque la punta de la lengua vibra varias veces. Por eso se le llama vibrante. Laterales. Cuando pronunciamos las laterales, sea la L o la doble L, caballo, el aire sale por los costados. En la L, la corona de la lengua se pega al alveolo, pero por los costados sale el aire. En la doble L o el centro de la lengua se pega al paladar, pero los costados están liberados y por ahí sale el aire. Por eso se llaman laterales, porque el aire sale por los costados, por la zona lateral, por las zonas laterales. Los tres sonidos nasales en el español son M, ñ, ñi y N. M, bilabial, es nasal. Como modo de producción, de articulación, es nasal. Como punto de articulación es bilabial. Este de acá, como punto de articulación, es palatal. Este de acá, como punto de articulación, es alveolar. Cuando ustedes pronuncian rápido, el ápice de la lengua no se pega al diente, se pega al alveolo, ¿ya? Y de acuerdo a la vibración de las cuerdas vocales, la vibración, estos pliegues vocálicos están dentro de la laringe, dentro de la garganta. Cuando los pliegues vocálicos se juntan, el aire obviamente va a mover esos pliegues vocálicos. Cuando los pliegues vocálicos se separan, ven cómo están mis manos, mis dedos, ahí está abierto. Perdón, ¿cómo sería? Sí, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto.
Entonces, como está abierto, ¿qué va a pasar? Imagina que mis pulgares son las cuerdas vocales. Los pulgares, que son las cuerdas vocales, se abren, el aire sale libre. Si el aire sale libre, tenemos sonidos sordos. Si las cuerdas vocales están en el medio, ¿qué va a pasar? Obviamente, estas cuerdas vocales se van a mover por el aire que sale pues de los pulmones, por la tráquea. ¿Y qué sonidos tenemos? Los sonidos vibrantes. ¿Cuáles son los vibrantes en el español? Todos los sonoros, ¿no? O sonidos que se producen, perdón, con la vibración de las cuerdas vocales. B, 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 b. Vibra acá. B. Sonoros, ¿ya? Entonces, vibración de las cuerdas vocales, sonidos sonoros. Sin vibración, el aire sale limpio, seco, sordos. Sonidos sordos, consonantes sordas. Sordos. A ver, de nuevo. Sordos. Sordos. Sordo. 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 No vibra acá. Acá no vibra. Sonoro. 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 A ver, miren ahí. Vibra. ¿Qué más? Sonoro. Pollo. No, pollo no, perdón. Payaso. Payaso. Luna. Doble L. A ver, ¿cómo sería? A ver, pronunciar. Gallina, ¿no? Gallina. Gallina. No, ahí es, vibra. M. N. Ñ. R. R. Vibran también las cuerdas vocales, ¿ya? Este es un cuadro de consonantes y vocales. Sería bueno que le tomen captura a esto, para que memoricen ahí. Oclusivo, fricativo, africado, nasal, lateral y vibrante corresponde a modo de articulación. ¿Ya? Modo de articulación. Bilabial, labiodental, interdental, dental, alveolar, palatal, velar, corresponde a punto de articulación. Recuerden que existen otras lenguas del mundo, otras lenguas que tienen sonidos más posteriores, ¿no? Los ubulares y faringios. En el español no hay ubulares, no hay faringios, ¿ya? No hay eso. Entonces, oclusivo, fricativo y africado, ¿se refieren a qué? Oclusivo, fricativo y africado se refieren a modo. Se refieren a modo. Modo de articulación, modo de producción. Labial, labiodental, labial o bilabial, labiodental, interdental, dental se refieren al punto de articulación, se refieren al punto. Creo que ahora sí pueden tomarle una foto o algo por el estilo, si desean, para que se puedan memorizar las consonantes. Punto de articulación. Muy bien, voy a cambiar. Ya. A ver, según el modo de articulación, modo, oclusivo, fricativo, africado, lateral, vibrante, nasal. Los fonemas consonánticos de la palabra gitana. Gitana. Ta y na. Gitana. En ese orden, ¿cuál sería la respuesta?
¿Cuál sería la respuesta, chicos? Hola, hola. ¿Cuál sería? ¿A, B, C o D? A ver. C. A ver. Fricativo. Sí, es fricativo. Oclusivo. Hay explosión. Nasal. Sí, esta es. Esta es la clave. Muy bien. Pregunta 2. Identifica la alternativa donde hay función distintiva. Función distintiva. ¿Cuál era? Función distintiva. Beso, peso. Función distintiva, ¿no?, entre B y P. ¿Lo otro cuál era? Puede ser cama, coma. Función distintiva entre vocales. A versus O. A ver aquí. Me dice función distintiva entre palatales. ¿Cuáles son las palatales en el español? Esta es palatal. Yo. Otra palatal. Moño, la ñ. Otra palatal. Gallina. Otra palatal. O alveopalatal. La chapa. Función distintiva. A ver, ¿cuál es la clave? Entre Y, doble L, ñ y che. ¿Cuál sería en la pregunta 2? La D. En D tengo llama y gama. En llama la doble L es palatal, pero en gama, g no es palatal, g es velar. ¿Dónde sería la clave? B. En chuño, la ñ, ña, es palatal. Chullo, la doble L, es palatal. Así es, la B. Esa es la clave. ¿Ya? ¿Seguimos? Ajá, muy bien, ahí está. Ahí está la certificación. Finalmente, las vocales. Las vocales son las, ¿no?, también fonemas segmentales que hoy se están trabajando como parte de elementos, unidades del componente fonológico. En el español hay 5 vocales, ¿ya? Las vocales tienen una clasificación de acuerdo a la elevación de la lengua. A, la lengua baja. A, baja. A, E, A, E, A, E, A, E. I, A, E, I. Entonces vemos la elevación de la lengua. Obviamente la lengua se eleva con toda la mandíbula, ¿no? A, E, I. A, E, I. De acuerdo a la elevación de la lengua, las vocales son las siguientes. ¿Ya? Vocal alta para la I. Ahí está la lengua. Vocal alta para la I. Vocal media para la E y para la O. Ahí está la lengua. Y vocal baja para la A. Baja la A. Media la E y la O. Alta la I. Y para el caso de la U, obviamente la vocal se eleva, la lengua se eleva, pero tiene que retraerse, ¿no es así? Porque la U, a diferencia de la I, la U es posterior, ¿ya? Eso es de acuerdo a la elevación de la lengua. Aquí dice altura. De acuerdo al movimiento de la lengua, de adelante hacia atrás, desplazamiento de la lengua, adelante, atrás. E, U, E, U, E, O, E, O, E, O, E, O, E, O, E. Si bien es cierto, la boca se estira, la lengua adelante, O. No puedo pronunciar la O con la boca estirada, los labios estirados, ¿no? No puedo decir, no, es O, la lengua va hacia atrás, ¿ya? Entonces, si la lengua se va hacia adelante, tenemos la I y la E, anteriores, ¿ya?
Si la lengua anterior, ahí está. Si la lengua se queda en el medio, será central. Si la lengua retrocede, será posterior. Anterior, central, posterior. Anterior, central, posterior. Es por eso que ustedes ven un triángulo, ¿no? Que menciona ahí la clasificación de las vocales de acuerdo al desplazamiento de la lengua y de acuerdo a la elevación de la lengua. A eso tú puedes añadir el grado de apertura de la boca. A abierta, E media, O media, I, U, O media, O cerrada, O. ¿Ya? De acuerdo también a la abertura de la boca tenemos abierta, A, media, O y cerrado, I, U. ¿Ya? Ya, parezco la máscara, ¿no? Haciendo muecas. Muy bien. Para finalizar, diferencia entre vocales y consonantes. Cuando se pronuncian las vocales A, E, I, O, la glotis o cuerdas vocales siempre vibran. En las consonantes, algunas veces la glotis vibra y en otros casos no vibra. Vocales A, E, I, O, U. En su producción no hay obstáculo en la cavidad oral. En las consonantes siempre hay algún obstáculo, ya sea adelante, hacia atrás, en el medio hay un obstáculo en su pronunciación. Cuando se producen las vocales, no hay ningún ruido que acompañe a la pronunciación de las vocales. Cuando se produce consonantes, hay un ruido que acompaña, ¿ya? Además que el tracto oral siempre, ¿no? Siempre tiene una configuración particular, o sea, la boca siempre tiene una configuración particular que hace que algún ruido acompañe en la pronunciación de las consonantes, a diferencia de las vocales. Muy bien. Alternativa donde se observa función distintiva entre vocales. Mano, mono, mano, mono. Función distintiva, oposición entre A, O. Ya, busca ahí. Me piden función distintiva entre vocales altas. ¿Dónde habrá función distintiva entre vocales altas? Es decir, dos palabras casi iguales que se diferencian solo porque una tiene una vocal alta y la otra tiene otra vocal alta. ¿Cuáles son las vocales altas? Altas, la lengua se eleva. La U y la... Así es, muy bien. Entonces, en la 1, ¿cuál sería? La B. Así es. La B, ¿no? I, U, alta, ya, muy bien. En la 2, desplazamiento horizontal de la lengua. Adelante, atrás, anterior, posterior, central. Anterior, posterior, central. Desplazamiento horizontal. ¿Qué clase de fonemas vocálicos aparecen más en la palabra aguerrido? A, desplazamiento de la lengua. A, central. E, anterior. I, anterior o posterior. ¿Cuáles son las vocales que más aparecen? Son 4 vocales. De esas 4, las que más, o sea, más aparecen, ¿cuáles son? Hay 2. Por el desplazamiento de la lengua es anterior. La E. La I. Ajá, son anteriores. Las 2 son anteriores. A diferencia de la A, que es central, y la O, que es posterior. Las que más aparecen son anteriores. ¿Ya? Ahí está. Esa era la respuesta. Ya, eso ya lo vimos. 4, a ver, 4. Represente fonológicamente las siguientes palabras. Accionista. A ver, la 1 la hacemos después, ¿ya? La 2, a ver. Tomando en cuenta el punto de articulación, punto. Punto de articulación sería bilabial, interdental, labiodental, alveolar, palatal, velar. Según el punto de articulación de las consonantes en las palabras y su identificación clasificatoria, correlación de ambas columnas. A ver, en Salina, punto de articulación de consonantes, tenemos para la S, la L, la N,
SLN. Punto de articulación, SL y N. ¿Qué tienen en común SL y N? Punto de articulación. SL y N. Alveolar. Alveolares. Alveolar. Así es. Ya está. Seguimos. En mapa, solo consonantes. M y P. ¿Qué tienen? Bilabial. Así es, bilabial. Bilabial. Y finalmente encaja. Son velares, ¿no es así? Por el punto de articulación. Y ahora sí vamos a hacer la representación fonológica, ¿ya? Accionista. Para la primera C. Luego, cio, escúchame, la letra C de casa, fonológicamente equivale a ese fonema, ¿ya? Al interdental. Ahí está. Xenofobia. Aquí esta letra equivale a representa a ese fonema. Al fricativo alveolar. Exuberante. En exuberante, esta letra se representa a dos consonantes. En chaqueta. Este dígrafo CH representa a este fonema. En jengibre. Fíjate en que en jengibre, esta letra representa a este fonema. Y esta letra tiene el mismo sonido que la J. Simplemente que ortográficamente se escriben diferente. ¿Ya? Gentileza, la Z siempre, al igual que la letra C representa el fonema interdental, la letra Z también va a representar ese fonema interdental, ¿ya? Gentileza. Ahora sí. Siguiente. Ya preguntas. Hay dos preguntas, a ver. La gramática normativa prescribe el uso correcto de la lengua, ya. Aquí hay que leer y dice aquí cuáles corresponden a lo establecido por la normativa. ¿Cuáles son correctas desde el punto de vista normativo? A ver. Ya te diste cuenta del ordinal, ¿no? Dice aquí cuáles son correctas normativamente hablando. ¿Cuál sería? Esta, ¿no? Dígale, correcto esta. Falta. A ver, aquí. Completen, por favor, el ejercicio 2. Dígale que firme. Ya, la 1. ¿Y cuál es la otra oración? Aquí, Zoe dice la letra B, esta de acá. La 1 y la 4, ¿no? Le entregará todos sus pedidos en su domicilio. Ahí es correcto. Aquí hay un problema que vamos a corregir desde el punto de vista normativo. ¿Ya? En la 7, a ver, identifiquen la alternativa en la que hay oposición entre dichos fonemas. A ver, los fonemas consonánticos fricativos presentan obstrucción, ya, están definiendo un fricativo. Identifiquen la alternativa en la que hay oposición entre esos fonemas. ¿Cuáles son los fricativos? Esos son los fricativos, ¿no es cierto? Entonces ahí, oposición, o sea, pares mínimos, función distintiva. Eso está en forro, fricativo, zorro también es fricativo. Si a forro le quitas la F y agregas la Z o el fricativo, cambia de significado, ¿no? Ahí hay oposición, función distintiva. A ver, ¿cuál sería la corrección aquí en la misma pregunta 2, distractor 2? Sería 15º, ¿se escribe junto o separado? ¿Ya? No es 15avo porque 15avo expresa las partes en las que la unidad se ha dividido. En cambio, 15º expresa orden. Y aquí, en el contexto, se refiere al orden. ¿Ya? El verbo haber, cuando expresa existencia y está solo, es impersonal. Quiere decir que se escribe siempre en singular. ¿Ya? Ahí está la corrección. Último par, me pide que
correlacione la columna de la palabra cuya producción vocálica se asocia con su clasificación correspondiente. A ver, ¿qué palabra tiene posteriores? ¿Cuáles son los sonidos posteriores? O, I, ¿qué más? O, U, posteriores. ¿Cuál sería? Ruin, tiene posteriores. ¿Qué más aquí? Vocales altas, la I y la U. ¿Cuáles serían las altas? I, U. Perdón, altas, altas. Ya, ay, discúlpeme. Aquí No, dice... eso no sería posteriores. Sí, tienes razón. Ya, ahora sí. Altas, la I y la U. Ya, aquí van las altas. Disculpen. Uy. Y ahora sí. Posteriores son la U y la O, ¿no? La U y la O. Ahí sí me equivoqué. Con la número 3. Así es, con el número 3. O, U, O. Ahí está, ahora sí. Y la última, ¿cuál sería? I, E, son anteriores, ¿no? I, E. Ya. Ay, disculpen. ¿Cuál es la clave? A ver. En la 8 es la D. C, B, ajá, muy bien, esa es. Y en la 10, ropa, sopa. Teja. ¿Entre qué tipo de consonantes hay función distintiva? Ropa, sopa. R, s, r, s. Son, r, s. Desde el punto de articulación, son alveolares. Deja, teja. Y deja, teja, DT. Dentales. Así es. ¿Cuál sería la clave en 10? La C. Ya, esa es la clave. Ya, ahí está. ¿Vieron? Así es. Ya, muy bien, chicos, chicas, eso es todo. Nos estamos viendo en la siguiente clase, creo que ya es hora. 6:55. Hasta luego. Se cuidan. Chao. Chao, mis gracias, de igual manera. Chao, Miss.